Has finalizado tus estudios de barbería y estás tratando por todos los medios de acceder al mercado laboral, pero no hay manera de generar esa confianza necesaria cuando uno no tiene experiencia. O quizá llevas ya tiempo trabajando en un puesto de empleo y te gustaría dar el salto a uno mejor remunerado, pero no sabes de qué manera presentarte para captar la atención de manera elegante y profesional. Quédate entonces porque este vídeo te va a encantar. Una de las situaciones que se dan más a menudo a la hora de cambiar de trabajo o inclusive buscar nuestro primer puesto de empleo es hacer uso de nuestra red de contactos. Desafortunadamente, no todo el mundo dispone de una buena red de contactos, una que sea de calidad, y es por esta razón que es crucial disponer de los recursos necesarios para presentarnos y generar confianza de manera creativa y diferenciadora. Bien, y volviendo al hilo sobre la idea de la red de contactos, ¿te has parado a pensar de que habitualmente siempre que queremos buscar un puesto de trabajo lo hacemos porque conocemos a una persona dentro de ese círculo o quizá conocemos a alguien que nos ha podido referir y recomendar a ese círculo? Bien, ¿y qué tal si te dijese que hay una fórmula para poder generar esa confianza cuando no disponemos de esa referencia o de esa persona que nos va a permitir acceder a ese círculo? Dicha fórmula se basa en la buena y óptima redacción de tu currículum vitae. Y no me estoy refiriendo a la redacción de un currículum vitae como casualmente nos han enseñado en la escuela o en la universidad. Me refiero a hacerlo de manera en la que tú puedas generar confianza y que crees una verdadera conexión humana. ¿Y por qué digo esto? Porque básicamente el modo de redactar un currículum vitae está hecho de manera aburrida, estereotipada y muy corporativa, teniendo en cuenta que ponemos nuestros datos personales por un lado, datos académicos, experiencia laboral y luego por último datos de interés como pueden ser carnés de conducir, aficiones, etc. Pero ¿qué hay de una persona cuando no dispone de experiencia laboral? Si quieres saber cómo generar esa confianza, te voy a mostrar cómo en unos simples pasos. Pues como veis aquí, esto es una plantilla que he descargado directamente de internet, ¿de acuerdo? Es una de estas plantillas de currículum vitae que en cualquier página podemos encontrar y este es básicamente el formato, ¿vale? Como veis ahí tenemos la imagen, luego sería el nombre y un poco el cargo, el título, es decir, un poco la especialidad de esta persona. Seguidamente vemos los datos de contacto en la parte izquierda, teléfono, email, página web, si lo viera, que esto es interesante, y luego el acerca de mí, es decir, el sobre mí, que contemos un poco el tipo de persona que somos en unas pocas líneas, ¿vale? Esto es un poco, puede decir, pues soy una persona proactiva, no sé, me gusta tal, tengo conocimientos en Excel, todo este tipo de cosas que se suelen decir que, bueno, básicamente son bastante aburridas. Seguidamente pasamos a lo que es la experiencia laboral, es decir, y el formato siempre es el mismo, es el cargo que se ha tenido en la empresa, el nombre de la empresa y el periodo. Y a partir de ahí, pues bueno, pues las funciones o tareas que se han desempeñado. Lógicamente, pues bueno, esto viene a ser bastante estereotipado, carece un poquito de esa vivacidad, es decir, de conexión, porque realmente lo que nos hace es, estamos leyendo datos y datos y datos, pero realmente no estamos conectando, no nos sentimos identificados con esa persona porque prácticamente estamos viendo esto como si estuviésemos leyendo, pues no sé, la lista de la compra, ¿de acuerdo? También se pueden dar datos de interés, como en el caso de este, que son habilidades de liderazgo, comunicación asertiva, que es lo que nos dicen, pero no tenemos modo de comprobarlo, no realmente vemos porque no sabemos nada de esa persona, realmente. Entonces no podemos demostrar, o esa persona no nos puede demostrar que tiene todas estas habilidades, por eso el 99% de las personas mienten a la hora de hacer un currículum vitae, todas, porque simplemente ponen las cosas que la otra persona espera que se pongan, ¿de acuerdo? Y por último, bueno, pues ahí vemos en el apartado también de educación,
que sería un poco pues completar los datos de pues en qué instituto hemos estado o en qué universidad hemos estudiado o si hemos hecho pues algún tipo de máster, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería un poco el formato tradicional, convencional, o sea, bajo mi punto de vista, esto es lo que no se debe hacer. Y ahora os voy a mostrar el caso opuesto, ¿vale? Me voy a coger a mí como ejemplo para que veáis un poco, pues, de qué manera se puede estructurar adecuadamente un currículum vitae y además generar esa conexión y empatizar con la persona que lo está leyendo. Bien, pues vamos ahora con lo que sería la otra alternativa. En este caso, bueno, pues podéis visitar esto. Cojo el ejemplo porque el ejemplo está online, lo podéis visitar a través de la página web y comprobar vosotros mismos. Simplemente tenéis que entrar en lordjackknife.es y en la misma página web veréis en el apartado, en el menú de navegación, como podéis comprobar, pincháis en mi CV y a partir de aquí es donde tengo todo esto redactado. Lógicamente, si vosotros vais a hacer un currículum vitae, lo haréis en un formato de Word, que lo tendréis en la plantilla, que os dejaré en el link más abajo para que lo podáis descargar y podáis construir vuestro propio currículum vitae con esa base. Como veis, formato de empezar es con los estudios, es decir, vamos a narrar. Como os he dicho, vamos a hacerlo desde el punto de vista del storytelling. Para que haya un storytelling tenemos que contar historias y en este caso tiene que haber un personaje, tiene que haber un argumento, tiene que haber una trama y luego por último giros de acontecimientos. Esa es la manera realmente de conectar con las personas, es decir, yo aquí en este caso empiezo narrando, pues desde los 5 años me inscribieron en el Liceo Francés de Valencia con la intención de que mi familia pues cursara estudios universitarios de ingeniería agrónoma. Explico también que fui un alumno brillante en las cosas que me gustaban, pero pésimo en lo que no me motivaba. Se me dieron bien los idiomas y la física y química. De hecho, esas materias eran hasta fáciles. Sin embargo, pues no fui un buen estudiante porque digo aquí que fui un coleccionista de calabazas. Como veis, ya estoy poniendo en contexto, es decir, a mi persona en situación para que la gente también diga, ah, pues a mí me pasó lo mismo. Fijaros una cosa que estoy aquí narrando. Cursé hasta primero de bachiller, con lo cual no terminé mis estudios, no llegué al examen del selectivo y además repetí 2 cursos y acabé saliendo por la puerta de atrás del colegio. Nuevamente contando un tropiezo. Puede ser que a mucha gente le haya pasado esto. Sin embargo, gracias a haber cursado, es decir, esto es un aprendizaje que he extraído de esta etapa, es que hablo francés a nivel nativo, también inglés y me defiendo bastante bien en noruego e italiano. Nuevamente es algo de lo que decir, bueno, no he sido un buen estudiante, pero hablo 4 idiomas y además tengo facilidad para aprender más idiomas porque así se ha demostrado a lo largo de estos años, ¿de acuerdo? Entonces, para que veáis un poco, es decir, ya estoy poniendo en contexto. De esta manera, nosotros, la persona que nos está leyendo ese currículum vitae, está viendo un poco todo esto y nos está empezando a decir, bueno, pues a trazar un perfil de persona, es decir, estamos tratando de que esa persona que lee se ponga en nuestra propia piel. Y esto lo podéis hacer en vuestro caso, es decir, empezar a narrar y desarrollar todo esto en función de todas las cosas que os han ido sucediendo en la vida y qué aprendizaje habéis sacado de cada cosa. Seguidamente pasaríamos al apartado de trabajos y aquí pues empiezo narrando los primeros trabajos que tuve, pero la cosa fundamental es decir, cuáles fueron mis sensaciones en primera persona de cada trabajo, es decir, cuál ha sido la experiencia que he extraído. No voy a coger y decir, pues mira, trabajé en esta empresa de tal día a tal día, a nadie le importa el tiempo que has estado trabajando. Al final, si vas poniendo años, sabrán que han sido periodos de meses o incluso varios años. Pero sí que es importante ver qué habilidades has extraído de cada trabajo, porque las habilidades es lo que a ti se te van a ir acumulando. De cara a que una persona te contrate, esas habilidades es lo que va a marcar la diferencia. Si al final tú no tienes ninguna habilidad acumulada, o por lo menos no se lo haces ver a esa persona que te va a contratar o quiere contratarte, pues lógicamente vas a pasar, te van a pasar por alto, van a decir, bueno, pues uno más y fuera. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nuevamente no me voy a extender en las cosas, pero sí que comento, fijaros en el tercer punto, donde sí que comento mis estudios que fueron cursados en peluquería, una academia de peluquería. Ya estoy también
diciendo un poco que invertía el dinero del primer trabajo para pagarme esos estudios, y luego conseguí un trabajo como aprendiz de peluquero los sábados, ¿de acuerdo? Seguidamente pues narro un poco todas las opciones de trabajo o todos los trabajos en los que he estado, y además menciono que en mi primer trabajo fue donde más a gusto estuve, porque ahí fue cuando realmente tuve un verdadero mentor, una persona que me ayudó a crecer exponencialmente desde prácticamente nada, desde ser un aprendiz hasta salir de ahí haciendo ya verdaderos cortes bien hechos, porque fue el que me enseñó esas técnicas. Entonces, hay que hacer una combinación de logros y también tropiezos, porque en muchos casos la vida pues es así. No vamos a solamente decir lo bueno, porque cuando contamos solamente lo bueno pierde esa esencia y pasa a ser algo irreal. Seguidamente os cuento un tropiezo. 2003, cambio de trabajo, y apenas, por muy bien que lo hubiese hecho, no tenían trabajo y duré 2 meses, me tuve que cambiar. Nuevamente otro puesto de trabajo, el mismo año, y luego por último acabé en el 2004 en mi último puesto de trabajo. Todo eso para que veáis un poco, pues para poner en argumento y qué es lo que fui extrayendo, cuál fue el aprendizaje en cada puesto de trabajo, hasta que en 2005 fue cuando abrí mi primer negocio, fue cuando pasé de ser empleado a autoempleado, y fue donde también aprendí. Aquí también estoy diciendo que trabajaba muchísimas horas, me fue muy bien, con lo cual es un logro, pero al mismo tiempo mi aprendizaje fue que aprendí cómo afeitar gracias a mis clientes jubilados que venían por las mañanas, porque eran los que sí que tenían esa noción de haber estado en un barbero. Yo jamás había estado en un barbero o me había afeitado en un barbero, ¿de acuerdo? Entonces yo no tenía esas nociones de afeitado. Fue ahí cuando yo aprendí gracias a esos clientes. Nuevamente estoy narrando un logro. Paso al 2007, en este caso quise diversificar. Cuando las cosas te van bien, quieres crecer. Yo en aquel entonces tendría apenas 23, 24 años. Quise realmente diversificar, generar más ingresos, y bueno, fue un rotundo batacazo, una caída brutal. Prácticamente me dejó en la ruina con muchísima deuda, aproximadamente casi $500.000 de euros, y a día de hoy sigo tratando, me esfuerzo para tratar de saldar esa deuda, que todavía no la he saldado, y no debe ser tampoco pues algo de lo que alguien se tenga que avergonzar. Esto es la vida normal, y al final, si queréis que os compren, las personas compran a personas. Eso metéroslo siempre en la cabeza, ¿de acuerdo? Entonces estoy nuevamente contando un tropiezo, y a partir de ahí, 2010, en un acto de fe y de creatividad, prácticamente me reinvento. Traslado la barbería a un edificio de oficinas en el centro de Valencia. Esto estaba en una 5ª planta, para ser exactos. Había reducido los costes, es decir, generales, operativos, y al mismo tiempo había conseguido cobrar más por cada servicio, aportando mucho valor, tratando de hacer un servicio VIP, es decir, de primera clase, de primera línea. Y esto, combinado un poco también con, fue cuando comencé a impartir seminarios de barbería muy a nivel local, y os digo a nivel local porque prácticamente necesitaba contratar personal, no existía barberos y me decidí a formarlos yo. Así es como empecé yo, hice mis primeros pasos como formador, como educador de barbería, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí fui a nivel local, es decir, a nivel prácticamente del negocio. De ahí salté a hacer cursos dentro de la ciudad, a partir de ahí ya en otras ciudades de la comunidad, de la región donde yo estaba, y luego ya salté al panorama nacional e internacional gracias a hablar, bueno, en aquel entonces hablaba 3 idiomas, español, francés e inglés, pero los otros los aprendí. Gracias a este salto al extranjero también tuve la posibilidad de desarrollar proyectos como el que fue en Noruega, Pels Barbers y 101 Barbers, que han sido proyectos exitosos, y de los 101 Barbers soy copropietario, y además la barbería sigue en funcionamiento en el centro de Oslo, y la verdad que hemos cosechado muy buenos éxitos. Al final
una barbería, dado que depende de recursos humanos, siempre el rendimiento va a ir coordinado por el equipo en el que tengamos. Muchas veces el equipo es mucho más potente y en otras ocasiones pues el equipo no lo es tanto. Seguidamente, pues bueno, comento en el día de hoy, en la actualidad, en el 2024, cómo se me considera un referente dentro de la industria del cuidado personal masculino. Y no porque lo diga yo, simplemente tenéis que poner mi nombre, Lord Jack Knife, en Google y mirar un poco todas las páginas de blogs, publicaciones, revistas, prensa. Todo lo que hay sobre mí, eso ya habla por sí solo, no tengo que decir yo personalmente, para que veáis. Eso es algo de lo que nuevamente es un logro, es algo que me siento orgulloso y que pocos profesionales pues pueden decir que lo hayan logrado. Pero para que veáis un poco nuevamente es la combinación de tropiezos y logros, porque eso es la vida real. Seguidamente hablo de un dato interesante. Soy autor del primer libro jamás escrito en habla hispana sobre barbería. Lo escribí, bueno, lo publiqué en el 2016 y el título fue, o es más bien, El negocio del barbero. En la actualidad estoy escribiendo otro libro. Me gustaría publicarlo este año, pero no creo que llegue, así que seguramente será para el próximo año. En cuanto a datos personales de persona, es decir, cosas de que si me gusta el deporte, esto y lo otro, al final esto yo lo paso por alto, porque podríamos decir muchas cosas sobre las aficiones, pero al final es más fácil decir, mira, te voy a ahorrar este aburrimiento, si quieres saber más sobre mí, aquí está mi Instagram, mira mis stories y descubrirás cómo es mi día a día. ¿Por qué? Porque es muy importante nosotros a la hora de construir nuestra marca personal que documentemos nuestra vida, ¿vale? Y con esto no estoy diciendo que documentemos todo, pero sí documentar las cosas, los que sean buenos hábitos que nosotros hagamos, como, no sé, practicar algún deporte, cocinar comida saludable. Obviamente si uno tiene, pues no sé, que fuma cigarrillos, pues no vas a documentar que te fumas 20 cigarrillos al día, porque eso es un vicio y eso no es algo inspirador. Pero tienes que pensar en hábitos que puedan inspirar a otros a generar ese cambio. A eso es a lo que yo me refiero, ¿de acuerdo? Y luego, por último, lo que hablaríamos es ¿qué es lo que hacemos en la actualidad? Fijaros, aquí ya menciono, dejé mi autoempleo en Noruega donde generaba alrededor de 10.000 euros al mes para resetear mi vida. ¿Por qué? Porque había llegado a un punto donde estaba en bucle y quería llegar a más, quería buscar mayores ingresos o buscar un modo de generar mayores ingresos y que yo también me sintiese más realizado, es decir, tener un propósito. Con lo cual, es lo que comento. A día de hoy soy profesional en imagen masculina y mentor de barberos. Trato de ayudar a alcanzar la excelencia en su método de trabajo, aportando valor, captando clientes potenciales a través de una estrategia de comunicación optimizada. Ese es mi propósito a día de hoy para ayudar a otros profesionales a generar más calidad, mejores clientes y por consiguiente mayores ingresos, porque esas son la consecuencia. Al final, cuando ponemos el trabajo por un lado, la consecuencia es que llegan esos ingresos. Ya os digo, yo he tocado techo a nivel de barbería en 2 ocasiones, primero en España y después en el extranjero. Y me he dado cuenta un poco de cuáles son las limitaciones que nos da este oficio, esta profesión. Pero eso no quiere decir que no hayan oportunidades para generar más dinero. Y la idea es un poco mostraros cuáles son esas oportunidades. Como digo, al margen de eso, también otras cosas que hago es ayudar a los hombres a obtener una versión mejor de sí mismos, desde el punto de vista emocional, pero también desde unos puntos de vista de la conexión humana, ¿de acuerdo? Porque es un poco lo que yo siempre me he centrado. Cuando tenemos una buena conexión humana con esa cartera de clientes, lo que estamos haciendo es fidelizar, ¿de acuerdo? Y luego ya por último, bueno, pues otra de las cosas que hago, dado que me gusta escribir, pues escribo la membresía llamada Cartas Confidenciales. Estos son ejemplos de lo que yo hago, que no tiene que ser exactamente lo que vosotros hagáis, simplemente es para que veáis un poco cómo sería esa estructura, es decir, hablar primero de nuestros estudios, nuestra etapa como estudiante, seguidamente nuestra etapa laboral, si la hubiera, y luego ya por último, como veis, es decir, es mencionar cosas, un detalle interesante. Yo en mi caso mencioné lo del tema de escribir el libro,
Luego, perfil profesional, enseguida mandé a la gente a que fuera a mi Instagram, Stories. Y por último, hablaríamos de, en la actualidad, cuál es nuestro objetivo, a qué queremos dedicarnos, hacia dónde vamos, ¿vale? Para que la gente vea que tenemos las cosas claras y sabemos en qué dirección queremos ir. Así que nada más, esto sería un poco la explicación detallada, espero que os haya sido de ayuda. Si tenéis cualquier duda, por favor, hacedmelo saber en los comentarios y recordad que tenéis la plantilla con esta información para descargar 100% gratuita en la página web. Nada más, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero hayas encontrado el contenido de mucha utilidad y de seguro esta nueva forma de crear un currículum vitae te va a reportar muy buenos resultados en poco tiempo. No te preocupes si no te sientes inspirado a la hora de crearlo. He realizado una plantilla que puedes descargar de manera gratuita en mi página web. Nos vemos en próximas emisiones.